¿Qué pasa, YouTube? Fondo rojo, ¿eh? Fondo rojo, ¿eh? Destrucción. Luz, fuego, destrucción. Hemos estado hablando de corrupteras y melonares en el canal de Twitch, pero te lo has perdido. Haber venido. Haber venido. Hoy vamos a hablar del tier list de diciembre. Sí, vuelven los tier list. Sí, vuelven las opiniones. Cortito de títulos, pero con muchas partidas el mes. Tengo la suerte y empezar a acostumbraros, porque el paradigma un poco de cómo funcionan las cosas es el número de juegos no es tan amplio. Mi ritmo ha sido bastante más calmado de lo que yo quisiera, pero sí podemos hablar de unos cuantos juegos a lo largo de a lo largo del mes. Juegos desde mi punto de vista de bastante calidad. Hoy no va a haber mucha sangre. Igual va a haber un par de cosas que no me han encajado nada en absoluto. Pero bueno, está bien. Un listado como siempre. Vamos a repasar un poco cómo funciona. En lugar de tener la pantalla grande como tenemos normalmente, voy a tener una pantallita pequeñita. Os voy a decir más o menos cómo hemos hecho la división en esta nueva etapa, y vamos a hablar de un total de, no sé si son como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pues en torno a unos 26 juegos, poquitos juegos en realidad. Ya me da a mí para tirarme un rato dándos la charla. Así que vamos allá. Vamos a ponerlos en pantalla y vamos a poner aquí, para que todo el mundo se entere, que estamos hablando del tier list de diciembre. Diciembre, mes en el que eché unas 80 partidas, repetí un montón, jugué un montón ciertos juegos, pero no jugué tanto, ¿vale? Y tier list que va a aparecer en pantalla por aquí abajo, aquí lo tenemos, aquí, aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos con todos los títulos. Vamos a quedarnos de este lado y vamos a hablar de las categorías. Categorías consagrados. Vamos a hablar de juegos que para mí son ya clásicos. Es posible que no sean tan antiguos, aunque como he jugado algunas cosas que ya tienen un tiempecito, pues vamos a llamarlos consagrados. En la segunda categoría, juegarrales. Juegarrales, de hecho, vamos a cambiar el nombre de la categoría, vamos a editarla y no ser tan sensacionalista, y vamos a llamarlos juegacos. Juegacos, que está bien. Que está bien. Un par de interrogantes detrás de juegacos no les vendría mal. 7 sólido. Correcto. El notable de Imisud. Si está por aquí mi juego, mis reglas, es el notable de Imisud. ¿Qué te ha parecido Limit? Pues no me gustó mucho, si te digo la verdad. Nori, tengo que volverlo a jugar. Pero no está en la lista. No está en la lista. ¿Y qué más? Tenemos después Juego con tu copia. Juegos que no me importa jugar, así que no son malos, pero no van en mi colección. Y luego, no dio la talla o ni con tu copia. ¿Vale? Que son juegos que a mí no me gustan, que no los jugaría, que no repetiría, y que si alguien me dijese de volverlos a jugar, no los jugaría. Ya está, sin más. En muchos casos me pueden parecer malos o no. De hecho, a mí me parecen malos, pero sin más, no hay mucho más que rascar, ¿vale? Vamos allá, poquito a poco. Vamos a empezar desde atrás. En la lista bajé todo y está Rurik. No voy a opinar de él, porque yo no doy opiniones, solamente os enseñaré cómo funciona. Las opiniones las tienen que dar otros, porque lo pondría en juegaco tranquilamente y sin más. Así que vamos a empezar desde el siguiente, que es este que tengo aquí, que es Orapa Space. Vale, para los que no lo sepáis, Orapa Space es un juego que está hecho para 2, que es un juego puramente de deducción, en el que vamos a jugar a un hundir la flota, si lo queremos resumir, a un hundir la flota en lo que tienes en
en el que lo que tienes que hacer es averiguar en qué posiciones están colocados los planetas de otros, ¿no? Este juego es un juego 1 contra 1 de pura deducción, en el que las respuestas a nuestras líneas de deducción vienen de que podemos utilizar un láser que lanzamos por uno de los bordes, y este láser va a ir rebotando y saliendo por otro borde, y según el color de los planetas que haya tocado va a salir de un color u otro, ¿vale? Es para mí, los notables de Invisud son el aire de las bolsas de patatas, el 95%. Joder. Es para mí una gratísima sorpresa, ¿eh? Un punto de vista muy original, algo que a priori lo podemos relacionar con un juego muy típico y muy poco original de deducción, que es el típico hundir la flota. Tengo que averiguar dónde están tus posiciones de alguna manera y dibujar qué es lo que tienes en tu mapa, pero la vuelta de tuerca es cómo consigues la información. A mí me parece un juego que está muy bien, y lo voy a poner en sólido 7 para comenzar, que marca alguna diferencia con Orapamine. Gracias. No hay una diferencia clara con Orapamine. La única diferencia, si no me equivoco, es que en este han mejorado los tableros, que son magnéticos, las figuras no son poligonales como tal, sino que son redondas, igual son un poco más difíciles de leer. Y luego creo que en Orapamine no hay una ayuda clara de los colores que te devuelven, y aquí tienes una hoja de ayudas a las que puedes referenciar, que te hace las respuestas bastante más sencillas. Pero al margen de eso, que no es poco, no hay tampoco tanta diferencia. Lo dejo en un sólido 7. Ahí está. Bien, correcto. Me lo pasé bien. Otro de los juegos que jugué bastante en noviembre y jugué unas cuantas veces en diciembre, de hecho se jugó en las Paluzas, me lo llevé a las TagesCon y funciona bastante bien, es Emblems. Emblems es un juego que es de una editorial no muy conocida, si no me equivoco, alemana, en el que vamos a hacer este juego de ponernos en una cola, posicionándonos en 3 posiciones, que son el castillo, el puerto y la villa, si no me equivoco, y cada una puntúa de una manera diferente según la posición en la que nos pongamos. Y los números más altos van a ir antes, y vamos a ir haciendo la cola en orden descendente. Es un juego muy curioso que tiene una alta interacción, porque cada uno de los personajes que vamos colocando tiene una habilidad distinta, entonces es muy de pegar puñaladitas, tal, corta duración, en torno a media hora. Funcionó bien. Este es de los que se queda en casa, y lo voy a poner también en sólido 7, y lo voy a poner por detrás de Europa Space, porque sinceramente me gusta bastante menos. No lo veo ni mucho menos para otras cosas. Vamos con el siguiente juego de Germán Millán, juego de corte euro, con un sistema de selección de acciones en tu propio tablero, con enanos que se sirven de subir de nivel y tener más fuerza para hacer acciones más potentes, y a la vez también le puedes dar birra para que esas acciones sean aún más potentes. Y vamos a afectar directamente a un tablero central en el que vamos a ir excavando una mina, con un guiño a Moria y este tipo de cosas del Señor de los Anillos, una cosa que no llegó a ocurrir, y lo ambientaron en una cosa como es un poco el némesis de los juegos de enanos. Y este es un juego sólido, que funciona bien, que está más que correcto, que yo pude probar en junio, julio en Madrid, y me dejó muy buen sabor de boca. Primera partida, lo volví a jugar, y a mi
A mi grupo le gustó mucho. De hecho, tengo gente a mi grupo a la que le parece el mejor juego de Germán. Yo no estoy de acuerdo. Y es un juego que está bien y que jugaría, pero con la copia de otro. O sea, es bastante probable. Ojo que a lo mejor lo conservo en mi colección porque a mí me gusta como mantener algún que otro juego de autor español o que me guste el arte o este tipo de cosas, aunque no lo juegue tanto, pero no lo veo para ponerlo a la misma altura o en el grupo en el que pondría a Orapa Space o a Emblems, y lo voy a poner un escalón por debajo. Bueno, bien, disfrutón, funciona guay, no hay mucho más que rascar. Siguiente, La Corona del Viejo Rey. Es demasiado joven como para estar en consagrados, ¿vale? 100%. No lo vamos a meter arriba porque sería una locura. Lo que pasa es que yo sí creo que estamos ante un juegaco de manual. Un juego que funciona muy bien a 2 y a 3, que incluso si lo queremos jugar a 4 con un poco de caos nos va a funcionar, aunque yo creo que la partida se hace un poco larga de más. Podríamos reducir el número de rondas, pero reducir el número de rondas yo creo que le afecta a cómo te desarrollas a lo largo de la partida. A mí no me gustan las partidas que duran 4 rondas, de hecho creo que 5 es súper óptimo, y si quieres jugar la larga me parece bien, pero bajo ningún concepto jugaría una partida corta para otra cosa que no sea para aprender. Asimetría, arte precioso, un sistema de mecánicas que nos puede recordar a cosas como los Battle Line, como Dogs of War, como guiños a Oath o Root en un momento dado por el tema de la simetría. Y es uno de estos juegarrales tremendo. Mi top 2, si no me equivoco, de 2025, y uno de estos juegarrales que han venido para quedarse, que han metido a nivel internacional un ruido impresionante, con razón, y yo que me alegro, porque al final estamos hablando de un juego que está ligado a una editorial muy independiente, con un autor ilustrador muy independiente, y que surjan este tipo de éxitos al final es algo que nos hace ganar a todos. Y bueno, mucho tino de Delirium. Regular, ¿eh? O sea, me refiero. El tino de Delirium está, pero nosotros insistimos mucho. Hubo un grupo de gente que lo probó en su momento, que insistimos mucho a muchas editoriales para que tratasen de publicarlo en español. Pero sí, Delirium suele acertar, y no hay que quitarles mérito por haber aceptado publicarlo, la verdad. ¿Qué más? A Wild Venture. Pues yo no me voy a despeinar ni lo más mínimo. Y vamos a ponerlo por encima del sólido 7. Yo sigo pensando que es uno de estos títulos inagotables. Hay gente que ya está demandando expansiones. Yo creo que el juego base funciona súper bien. No tiene interacción, y si buscamos interacción directa es un juego que no... que no destaca por eso. Me parece o tengo la sensación de que vamos a tener grandes cosas en el futuro. No puedo hacer spoilers, guiño, guiño, pero de por sí el juego base funciona muy bien, y yo soy de las personas que doy fe que no es un juego que tiene 2 partidas ni 3, y es un juego que crece a medida que lo vas jugando, que lo disfrutas cada vez más, que a medida que te familiarizas con los combos de las cartas o sabes qué es lo importante que tiene el otro, lo puedes contrarrestar. Funciona a las mil maravillas. Si algo podemos destacar desde el punto de vista no tan positivo, es que si lo que estás buscando es un juego de enfrentamiento directo de cartas 1 contra 1, te puede decepcionar, porque la interacción es
cero, al margen de la carrera constante a la que te estás enfrentando, pero por el contrario, si te gustan los juegos de combos, en el que construyes tu propio engine building y tu motorcito de juego, con esa gracia de que tienes que administrarlo para que se vaya desmontando a medida que avanza la partida, es una auténtica maravilla. A mi pareja le ha encantado justo porque no le tocó las narices. A mí me pareció una auténtica pasada de juego y un juego, de hecho, del dúo Pika Fantasia, que son dos editoriales que van de la mano, lo mejor que se ha publicado hasta la fecha. Lo mejor. Entonces, una auténtica maravilla, una auténtica maravilla. Vamos con Ants. Remarco que hay una enorme diferencia entre The Old King's Crown como juegaco a The Wild Adventure. Las puntuaciones no son ni de cerca las mismas, pero están por encima de un sólido 7 para mí. ¿Cómo es que se limita a 2 si no tiene interacción? Pues porque el juego es como tiene que funcionar y de otra manera los turnos podrían ser pesados y el flujo de turnos perjudicaría la partida. Hay mucha gente que está hablando de que se podría jugar a más, pero el autor desde el principio insistió que era un juego a 2 y que solamente se lo daría a una editorial si respetaba esa línea roja. Y creo que es una línea roja muy acertada, porque es muy fresco y tal. Bueno, pues el siguiente es Ants. Y Ants lo voy a poner entre Emblems y Orapa Space, porque Orapa Space me parece una genialidad, aunque esté en el grupo del sólido 7. Ants es un juego de corte euro con un sistema de selección de acciones con distinta potencia, en el que tenemos un ciclo de huevos, larvas, hormigas, que es muy curioso, con un puntito de asimetría, con un tablero central en el que no hay particularmente mucha interacción, pero que tiene un protagonismo de las cartas muy, muy chulo y disfrutable. Es uno de estos juegos que la cantidad de cartas que tiene de reserva hace que las partidas varíen bastante entre sí, muy disfrutable, relacionado en parte con Ratas de Wistar, para los que conozcáis el juego, pero desde mi punto de vista un escalón bien grande por encima en cuanto a dificultad. Funciona muy bien, es muy chulo. Para mí es uno de estos juegos que se queda, que lo seguiré jugando durante mucho tiempo y que me parece que bien merece que le demos unos cuantos meneos. ¿Juegaco? No, desde mi punto de vista no está en ese rango. Señores, me tengo que ir, ya termino el directo. Muchísimas gracias, señor. Vamos al siguiente. El siguiente es The Battle of Oz, que a nadie le sorprenda si lo pongo donde lo voy a poner. Para mí The Battle of Oz ahora mismo con lo que estamos viendo, es un sólido 7. Bien, funciona, te divierte, tiene ese punto de Memoir 44 un poquito por debajo de Memoir 44, pero a este juego sí que yo le noto que necesito más, que me tiene que aportar más. El motor es sólido, las partidas las vas a disfrutar, incluso si juegas el Epic no pasa de esta valoración. Lo pondría por detrás de Ants por mis gustos personales y no tengo mucho más que decir. Todo el mundo lo conoce, no creo que haya mucho más que rascar. Innovation Ultimate, vamos directos hacia arriba, papá. Karl Schudig es mi padre, mi hijo, mi hermano. Es un juego que lleva toda la vida publicado, que tiene un recorrido enorme y aquí solamente tenemos un saco de expansiones que se disfrutan a las mil maravillas. Innovation es un juego de civilizaciones con un sistema progresivo de cartas y con una interacción maravillosa durante toda la partida que para mí adolece de que se vuelve extremadamente caótico si lo escalamos a 4, pero jugado a 2 es de lo mejor que podéis imaginaros. Tiene un sistema
¿Saldrá en español? Sale el juego base en español, el Ultimate no está anunciado. Y sale por parte de Maldito. Pero es que el juego base ya es una auténtica maravilla. Es un juego que durante toda la partida te va a mantener en tensión, en el que vas a tener una carrera constante por ir concatenando según qué acciones, que al final es una carrera por conseguir achievements antes que el contrario, unos achievements públicos que los consigues a medida que consigues como tiers de puntuaciones, ¿no? Y estos tiers de puntuaciones te van a ir dando acceso a gastar acciones de tu propio turno para ir aumentando este escalado de acciones. Es un juego que bebe de los iconos y que lo que Innovation es mi mierda, ¿verdad? Totalmente. Totalmente, Bryce, totalmente. Y la de Nori. Y la de Nori. 100%. O sea, Nori aquí es un niño chapoteando con botas en un charco de barrio en primavera. O sea, ya te lo digo. Porque tiene un sistema muy chulo en el que vamos a ir poniendo cartas unas encima de otras y las podemos deslizar hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda, sumando una cantidad de iconos por encima de los demás. Y además tiene algo muy curioso, que cada vez que nosotros hacemos una activación y alguien tiene los mismos iconos o más que nosotros, tiene el derecho a activarla. Y luego hay otras activaciones que son de demand o de mandato, en el que lo que haces es fastidiar al contrario, pero solamente lo puedes hacer si tienes más iconos que el contrario. Entonces se vuelve un juego psicológico súper divertido, en el que vas escalando desde la prehistoria, que son las cartas de nivel 1, hasta el nivel 11, y cada vez las habilidades que tenemos son más locas, hacen más cosas, una sensación de progresión maravillosa y muy, muy controlada, la verdad, muy, muy controlada. Vamos con No Loose Ends, juego de bazas de Taiki Shiwaza, que si no me equivoco, bueno, creo que el nombre no está bien dicho, pero lo que sí está bien dicho es que es el autor de juegos tan interesantes de bazas como el 9 Vidas o como el American Bookshop, y en este caso estamos hablando de un juego de bazas en el que lo que hacemos es apostar por bazas en base a jugar cartas boca arriba frente a nosotros, y si yo apuesto que voy a hacer una baza con un 2 azul, esa baza me la tengo que llevar o bien con una carta del palo azul o bien con una carta que sea un 2. Y todo lo que no sea acertar con estas apuestas tan concretas me va a restar puntos, mientras que las que acierto me va a sumar puntos. Súper sencillo de explicar, de estos que es una vueltecita al juego de bazas, muy, muy disfrutable. Lo vamos a colocar en un sólido 7 por detrás de Orapa Space, juego que me gusta mucho y que está muy, muy bien. Así que, bien, correcto. The Fellowship of the Ring, el destino de la comunidad, ¿no? Un juego que bebe de la mecánica de Pandemic, pero que tiene unos guiños clarísimos a juegos mucho más temáticos, y que además ha utilizado, en vez de este sistema clásico de Pandemic en el que se reparten las cosas o se van poniendo en distintas provincias, tenemos como una especie de rutas en el tablero, que hacen crecer a este tablero, ¿no? Muy, muy bueno. De hecho, yo no lo voy a poner en juegacos. Dejo claro que bien puede ser un juegaco para mucha gente. Not for me, porque yo no soy muy de cooperativos y es un juego que juego muy de vez en cuando. Sí es verdad que cuando lo juego lo disfruto mucho. De todos los que tengo en el sólido 7, sería sin duda el que considero el mejor. Sin duda. Con una buena diferencia por detrás de los demás, por lo menos de los que han salido hasta ahora. Vamos con Kingdom Crossing.
juego de la pareja que creó Zhanguo, Marco Chiacchiera y Stefania Nicolini, me parece que se llama. Acabo de marcarme un invent cojonudo. Pero estos dos autores, que sin duda son los dos autores de Zhanguo, se han sacado un juego bastante más sencillo, basado en este problema matemático de los 7 puentes, me parece que son, ¿no? En el que es imposible pasar por todos los puentes sin repetir, según la posición en las que están los puentes. Pues en este caso sí podemos repetir, porque podemos utilizar un globo, y estamos hablando de un juego con un sistema de selección de acciones por losetas que funciona muy bien, que es muy disfrutable, que para mí es muy bueno, y desde mi punto de vista yo a este lo pondría en su rango, matizo, en su rango por delante de Ants. Marquemos aquí que estamos hablando de un juego de corte bastante ligero, que está por detrás de dureza de Ants, pero sí me parece que tiene como mejor pozo y un mayor recorrido, por lo menos para mí, que Ants, ¿vale? Sin más. Vamos a Toy Battle. Creo que eché 17 partidas en diciembre. Para mí este juego no hay nada, es el filler por excelencia y se va directo a consagrados. Si tú, que estás viendo este vídeo, si los que estáis aquí no habéis jugado nunca a Toy Battle, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. Si alguien de los que estáis viendo este vídeo habéis jugado a Toy Battle y no os parece para tanto, revisaos un poco, hacer acto de conciencia. O sea, poner, no sé, haceros una penitencia, algo, caminad descalza sobre cristales, sin más. En su rango, al margen del postureo o cualquier otra cosa, creo que es un juego que es innegablemente maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Paolo Mori siempre acertando, y creo que no se puede hacer más con menos. Después de que Paolo Mori sacase Captain Flip, que nos demostraba que con una mecánica totalmente absurda, que nadie pensase que pudiera ser un juego, se sacaba un juego familiar maravilloso, se ha sacado esto que me parece una auténtica maravilla. Y es que es un arte conseguir que alguien a quien le gustan los diseños tan barrocos, tan recargados, tan dificultosos como a mí, termine por sacar un juego que a mí me mantiene enganchadísimo. Así que muy, muy, muy maravilloso. Además, bueno, pues tiene detrás Blitzkrieg, la partida del siglo, tiene detrás Paolo Mori, también hizo Dos of War, si no me equivoco. Este tío es un crack, pero de 3 pares de narices. No, es que no hay más. Libertalia. Es que no. Es autorazo, ¿eh? Creo que se viene pronto un top personal de autores de juegos de mesa, ¿eh? Y ojo con Paolo, y ojo con Paolo, que va fuerte. Coming of Age, de Dani García. Sensaciones encontradas. Desde mi punto de vista, creo que es un claro no dio la talla para mí. No me negaría a jugarlo, y creo que incluso tengo la sensación de que tiene menos posibilidades de agotarme que Covenant, pero sí me da la sensación de que esperaba cuando lo jugué algo más de lo que me dio, y mientras que Covenant empezó en un tier alto como de disfrute que generó mucho hype y se apagó súper rápido, Coming of Age se ha mantenido en una línea bastante igual, incluso yo creo que ha escalado un poquito a mejor. Pero sí tengo la sensación de que es de esos juegos que no terminaría por jugarlo demasiado. Pobre Dani, para mí tampoco dio la talla. Bueno, es en este caso, Dani hace juegos muy buenos. Yo creo que este no es el año en el que Dani y yo nos hemos encontrado en la mejor posición, pero ya sabéis que, por ejemplo, a mí Daitoshi me parece que es un juego que está bien, no es de sus mejores juegos,
pero el Valle de los Molinos me parece muy buen juego, Barcelona me encanta, Arboria me parece muy buen juego, y yo conozco juegos futuros de Dani que están muy, muy bien y que espero con muchas, muchas ganas. Muchas, muchas ganas. ¿La corona del viejo rey se te ha caído un peldaño? No, no, hombre. Hay que valorar las cosas como son, y a la corona del viejo rey le falta un poquito de recorrido para meterlo en consagrados. Yo soy prudente. Soy prudente. Sweetlands. Para mí se va a juegacos. No me lo pienso ni un poquito. Ni un poquito. Sweetlands muy bien, muy buenas sensaciones. Siempre que lo juego lo disfruto mucho. En diciembre cayeron 3 partiditas y me lo pasé súper bien. Es un juego que no tiene apenas interacción, que me hace disfrutar construyendo el puzzle y eligiendo al personaje que voy a elegir desde el principio, que tiene un sistema de acciones y un motor de cartas que me hace pasármelo muy bien, que lo que ocurre en el tablero me hace pasármelo muy bien, que buscar caminos alternativos hacia la victoria y de puntuación me hace disfrutar mucho. Si es verdad que, como todos los juegos interactivos, cuanto más no interactivos, cuanto más te familiarizas con el puzzle, como que pierde un poquito de fuelle, pero si bien es verdad que no lo veo como un juego tan destacado, bien disfrutado. O sea, cero problemas con Sweetlands. Hola, acabo de unirme. Toy Battle está en la lista porque la has jugado por primera vez en diciembre. No, yo siempre meto juegos que he vuelto a jugar. O sea, no, si repito, son todo lo que jugué en diciembre. Y además, de hecho, no lo he jugado por primera vez en diciembre. La lista va completa y no hay más. Perseverance se me va a ir aquí. Porque sí es verdad que lo veo un sólido 7, que lo pondría por delante de Emblems en global, pero que lo primero, la partida que jugué fue una basura, porque la explicación fue terrible. Luego jugamos otra partida a 2 que me dejó un buen pozo, pero me recordó mucho a el capítulo 2 de la serie. ¿Has probado ya Dragon Eclipse? Sí, luego hablaremos. Y bien, pero no tanto. Y está a puntito de ser, de hecho lo pondría el último de los sólidos 7, ¿eh? El último de los sólidos 7. No, es que no encuentro como, no sé, a no ser que el capítulo 4 me diga mucho, es muy posible que me quede con el capítulo 1 y con el capítulo 2, que son bastante distintos. ¿De quién fue la explicación? De Vivi. Terrible. La primera partida, bueno, no quiero contar la anécdota pero terrible. No hay mucho más que decir. No, es una anécdota que prefiero dejar de puertas para adentro. No. Si tuviera que hacer una nominación a la peor explicación de 2025, se la llevaría la explicación de Perseverance. De hecho, si tuviera que dar una nominación a la peor explicación que he vivido de un juego de mesa, se la llevaría Perseverance también. O sea, terrible. No. Jugamos a otra cosa. O sea, nada, no dio una. Buenas, Misi, amo de la destrucción. Aquí ando conectándome. Vamos, aquí no se llega tarde, como sabéis. Y muchísimas gracias por estar, que es lo importante. Ese es nuestro Vivi, merecida nominación. Terrible, terrible. ¿Algún detallito de la explicación? Mira, el detalle de la explicación... Si alguien está familiarizado con este capítulo del que estamos hablando, que es el capítulo 3, ¿vale? Llegamos a la ronda 4 de un juego que dura 8 rondas, sin saber que duraba 8 rondas, sin hacer recogida de dados y sin avanzar ni una sola expedición. Con eso no tengo nada más que decir. Si alguien sabe de lo que estoy hablando, sabemos el cúmulo de errores. No, a otra cosa. La partida podía haber durado 17 horas.
Literal. Una cosa no tuvo ningún sentido. Ningún sentido. Siguiente, Salfio, reimplementación de Santa María. Disfrutón. Muy bien. Creo que es correcto. Que te da como para divertirte, como para pasártelo bien, como... muy bien, muy bien. Salfior, muy bien. Pero es un juego con tu copia de manual. Y de hecho es un juego con tu copia. Me juego antes 1000 veces Salfior que repetir Covenant, desde mi punto de vista. Pones el Coming of Age por delante, no sé de qué estamos hablando, porque creo que se te ha cortado. Salfior es un juego de gestión de dados bastante curioso, en el que vamos a hacer como una activación de una línea o una columna, en el que dependiendo de las losetas que tengamos en esas posiciones, vamos a ir activando distintas cosas. ¿Pones Coming of Age por delante de Voynich? Sí, hombre. No. Voynich es Nico. Yo, si alguien me pide jugar un Coming of Age, me lo jugaría sin problema. Porque de hecho creo que es un juego que me da curiosidad. Voynich no lo quiero, ni lo toco. Voynich, cero. O sea, es un juego que había jugado antes, lo jugué en el prototipo y en el momento en el que salió y se publicó no lo quise volver a jugar nunca más porque yo ya sabía lo que ofrecía y si bien es verdad que se hicieron algunas correcciones de producción con respecto a lo que yo probé, lo que propone es la antítesis de lo que yo quiero jugar cuando me siento a jugar un euro. Entonces... hay gente que lo ha disfrutado mucho y no soy de los que va a defender a capa y espada que es un juego malo, pero tiene lo que yo llamo problemas o lo que para mí son problemas que para mí son un no en mi mesa nunca jamás. A mí alguien me saca un Voynich en la mesa y ya puede ser la persona a la que más eche de menos del mundo, que me levanto y me voy. Que no me pasa solo con Voynich, que me pasa con muchos otros juegos, pero Voynich es uno, ¿vale? Nada, Salfior, bien. Juego con tu copia, de hecho lo tengo en mi colección, seguramente lo voy a vender, pero en su rango está muy bien y está por delante de Santa María sin la expansión desde mi punto de vista, y Santa María es un juego que también corrió la misma suerte que Salfior en su momento y se fue de casa, pero mientras que lo tuve en casa lo disfruté un montón. Entonces lo jugaría con la copia de otro sin dudar. Así que bueno, lo dejamos ahí. Arx, bueno, pues ya está. O sea, Arx es aquí. Top consagrados. Top recorrido perfecto. Top siempre mi equipo Cold World. Por favor, quiero más Arcs. Por favor, sigue dándome más. Por favor, no me hace falta nada más que lo que me diste con este. No necesito que me des expansiones, aunque me las voy a comprar todas. Es que creo que es un juego único en su género, que no compite con nada, que incluso... Una cosa que he aprendido y que me han enseñado esta buena gente del chat, que mira, a veces de vez en cuando aciertan, es que explorarlo a dos jugadores era algo que tenía que hacer, y sorprendentemente, sin ser mi número favorito al que jugarlo, me da la impresión de que me da muy buenas partidas, tensas entre dos, con un toma y daca constante, en el que ya se convierte más en un juego más estratégico que táctico, que le puedes dar partidas a dos y te va a funcionar bien, porque el motor es muy robusto y porque al final leer lo que ocurre a lo largo de la partida es más fácil en un momento dado, y puedes hacer robos de cartera solo a una persona y no te tienes que preocupar porque venga el otro por detrás y lo que sea. Entonces termina funcionando incluso a dos muy bien, muy bien. Entonces es que no tengo ningún pero con este juego, no puedo sacarle. Creo que va a ser en la web hace poco Pax Pamir ha sido destronado. Estoy casi seguro de que va a ser el juego que destrone a Pax Pamir como mi juego favorito de Cold War de la historia. O sea que ahí es nada. No creo que haya nada muy discutible.
Vamos con Hada's Dream, juego de Tony López. Este juego de selección de dados. Pax Pamir no tiene rival. Yo, ¿qué quieres que te diga, Yo, mira que Pax Pamir lo jugué mucho y lo vuelvo a jugar, pero no coincido contigo, que no tenga rival. Me jugaría mil veces un Arx antes un Arx que un Pax Pamir, y para mí es la muestra de que ahí algo pasa. Aquí algo pasa. Me decepcionó bastante Arx. Esto es una cosa muy posible que puede pasar, ¿eh? Los juegos de cole para mí no son para todo el mundo, ni los va a disfrutar todo el mundo, ni están hechos para el gusto de... a mí me cuesta que me gusten muchos de esos juegos. Y en este caso entiendo que no guste. De hecho, yo tengo como compañero de juego una persona a la que el juego no le encajó el primer día y sigue sin encajarlo una y otra vez. Así que, sin más, prefiero John Company. Yo no. Pero lo entiendo, lo entiendo. Lo que te da Pax Pamir en menos de 2 horas es increíble. Sí, pero es que Arx no tiene mucha más duración que Pax Pamir. Y me parece que también es increíble por igual, ¿eh? Y está bien, compro lo de lo que te da Pax Pamir es increíble, pero también compro lo de lo que me apetece jugar es lo que valoro por encima de todo lo demás. Y Pax, o sea, y Pax Pamir no está en un rango que me apetezca jugarlo tanto como Arx, así que ahí está. Hada's Dream, juego de... Perdón, juego de Tony López con draft de dados, con un sistema de puntuación muy curioso, de operaciones matemáticas, una vuelta de tuerca muy loca, con el que yo he tenido como un recorrido que es súper raro, que además ya lo he dicho varias veces. Lo probé y me gustó muchísimo. Durante un tiempo dejé de jugarlo y... me dejó como un pozo en la memoria de, joder, es un juego que me gustó, pero igual no tanto. Porque yo me desdigo mucho o me trato de separar mucho de los euros que tienen como un motor de acciones muy complejo y luego tengo la sensación de que me derivan a minijuegos. Mira, hablábamos antes de Voynich y creo que el motor de acciones es muy chulo y tal, pero al final lo que tengo alrededor son minijuegos que me obligan a estar conectados entre ellos y no siempre me encajan este tipo de propuestas, ¿no? Y desde mi punto de vista fue volverlo a jugar y decir, uy, pues aquí hay cositas. Y cuanto más lo juego, más sensación de disfrutarlo y de pasármelo bien y de ser un juego muy sólido tengo. No lo voy a poner en el rango de juegacos, no lo puedo poner en el rango de juegacos, pero sí lo voy a poner el primero de los sólidos 7, que para mí ya os digo que es una muy buena resolución. No puedo poner en juegacos nada o casi nada, o desde mi punto de vista es complicado poner en juegacos nada o casi nada. Así que Hada's Dream, perfecto. The Gang, juego cooperativo de resolver o deducir cómo ordenar posturas de Texas Hold'em entre un número de personas. Esto se va directamente a juegacos y de hecho lo voy a poner por delante de Sweetlands. A mí no ha habido ni un solo juego cooperativo durante 2025 que me haya dado mejores partidas que The Gang. Sesiones en las que estoy horas y horas y horas y horas haciendo todo lo posible por completar una partida 6. Siempre que me voy a unas jornadas o a jugar con grupos grandes, lo disfruto un montón. Y es que es un juego que para mí, dentro de ese rango de juegos cooperativos en el que tenemos que metamos en el rango de la tripulación, me parece una auténtica maravilla. Por supuesto, repito, si estuviéramos hablando de la tripulación en este grupo, lo pondríamos en el escalón superior a The Gang, sin dudarlo. Para mí el problema es que tiene poco recorrido una vez empiezas a ganar fácil.
Bueno, esto depende de hasta dónde llegues, Perú, porque nosotros hemos jugado partidas a 6 con una vida menos y 2 taras durante toda la partida. Esto es hasta donde tú quieras llegar. Reconozco que cuando bajas el número empieza a volverse bastante más sencillo y tienes que empezar a meterte palitos en la rueda, pero no hay palos en la rueda que no te puedas meter. El juego, las herramientas las tiene. Tienes que un poco montártelo tú. Pero nosotros llegamos a jugar en las Tagescon, se jugó con una vida menos y con 2 taras toda la partida. Y se terminó ganando, pero creo que a 6. Pero creo que tardaron como... Yo empecé, me apeé, me tomaron el relevo y tardaron como 6 horas o 6 horas y pico en ganar una sola partida. Una sola, pero ese... Quizás si más adelante hacen una campaña tipo la tripulación, bueno, van a sacar una nueva edición, van a sacar el deluxe, así que con alguna tara más seguro. Bueno, a ver, si contamos las taras de los que estábamos en la mesa, Tyrion, 16 taras. Éramos 6, mínimo había 14 entre los que estábamos sentados. Y yo tenía 8. Siguiente, Shackleton Base. Ya sabéis que me gusta mucho. De hecho, a Shackleton Base lo pondría el primero de todos de los 7 sólidos. Me niego a ponerlo en juegacos a la altura de Swildance y compañía, a pesar de que me gusta mucho. Tengo muchas ganas de saber cómo son las nuevas... facciones, corporaciones que van a sacar con la expansión de este año. Ya sabéis que de su año fue uno de mis juegos favoritos y lo sigue siendo. Siempre que lo juego me entran muchísimas ganas de volverlo a jugar. Podría ponerlo un escalón más arriba. Es posible, pero creo que un sólido 7 muy muy sólido le viene más que bien. Como ya lo conocemos, no me voy a alargar mucho más. La resistencia naranja vencerá. Este lo voy a poner en un juego con tu copia. Y podría estar en un no dio la talla, pero voy a ser justo con el juego por no ser el tipo de juego que a mí me gusta. Me voy a explicar un poco. Estamos hablando de un juego puramente cooperativo que funciona bastante bien a más de un jugador, que es una cosa que funciona muy bien y está en la posición que está porque es un juego cooperativo. Las mecánicas están muy bien, pero yo creo que hay ciertas cosas que no terminan de encajarme. Ojo que estamos hablando con solo 2 partidas durante diciembre y es un juego que tiene escenarios que tienen bastante diferencia entre ellos y esto puede afectar. Nosotros jugamos el segundo y volvimos a jugar el segundo y no he jugado nada más que uno de los escenarios. Tiene varias cosas que están muy bien en cómo está planteado el setup. Creo que a la gente a la que le gustan los juegos muy temáticos y puramente cooperativos con una fuerte carga mecánica le va a gustar un montón, pero a mí hay ciertos elementos que no me gustan tanto. Hay como un sistema de encuentros en el que tienes que estar como leyendo qué es lo que pasa, que tiene una carga temática muy grande, que a mí suele no importarme o me saca un poco de la partida, en el que vas a tomar decisiones con respecto a lo que ocurre, que creo que es una cosa muy original y que funciona muy bien. Y ha dejado muy buenas sensaciones. Por cierto, lo pondría por delante de Covenant, que Covenant ya os digo que se ha ido desinflando bastante y lo pondría por delante de Covenant. Estoy abierto a jugarlo y que me guste más y me parece que es uno de estos juegos que va a tener muy, muy, muy buenas críticas por la gente a la que le gustan los juegos cooperativos. Aquí ya sabéis en el canal en el que estáis y lo valoro como algo bueno. O sea,
que yo juego un juego cooperativo y que termine diciendo juego con tu copia, es que el juego cooperativo está muy bien. Porque ya veis que juego 3 juegos cooperativos en todo un mes, no son mi cosa, y de hecho juegos que están súper bien considerados o que la gente ha puesto super tops entre los cooperativos, como El Destino de la Comunidad, yo lo tengo puesto en un sólido 7 por delante de 2 euros, que son buenos, pero tampoco son para quitarse el sombrero. Así que, ¿se sabe si el juego Iliad tiene posibilidad de salir en español? Espero que sí, porque está muy bien, pero no se sabe. Yo no tengo ni idea. Vamos con Stupor Mundi. Ya lo he dicho 1000 veces. Para mí ha sido una de las decepciones del año. Lo jugué en el momento en el que jugamos en el que salió la campaña de mecenazgo. Nestore Mangone admitió que había unos cuantos errores que se corrigieron, etcétera, etcétera. Esos errores se corrigieron y hubo mucha gente que habló bien del juego. Tenemos a Javi Legacy, que habló muy bien cuando lo jugó. Mi juego, mis reglas, también habló muy bien. Hubo como este pozo de que igual yo me había equivocado. Llegó a casa y fue jarro de agua fría. Y de hecho le eché una segunda partida y es lo peor que pude hacer. Porque la segunda partida ya se la eché, ya iba medio atravesado y la experiencia fue terrible. No quiero ahondar mucho más. Es un juego que no volvería a jugar ni con la copia de nadie, ni nada. Es un juego... No sé. Y no sé si es mucho como mi perfil, porque me da la impresión de que es un juego que polariza al todo o nada a todo el mundo que conozco. Hay gente que lo pone como lo mejor del año, hay gente que lo pone como la mayor basura que ha jugado. Yo estoy en el segundo grupo y supongo que no es culpa del juego, será mi culpa, no lo sé. Pero me da como la sensación de estar jugando un juego frío, que no me propone nada, en el que tengo la sensación de que todo se me hace largo. No sé, no conecté con el juego la primera vez, no conecté en la segunda. ¿Cuál es ese tan polarizante? Stupor Mundi se llama, Rufo. Stupor Mundi, 1 euro de Nestore Mangone, que ha publicado Maldito Games como por diciembre y que seguramente va a tener reseña dentro de poco en mi web, y no creo que pase de un... No va a llegar a un 6, y hace que no le pongo por debajo de un 6 a un juego mucho tiempo, pero bueno, me explayaré y hablaré un poco más a fondo en la reseña. A mis grupos les gusta, ni lo ponen como el mejor ni como el peor. Está bien, está bien. No lo termino de entender. Es que ya os digo que es como... Me da la sensación de que estoy jugando a algo que no va conmigo, no me mueve nada, ni siquiera en lo mecánico. Es que no hay nada dentro del juego al que le pueda sacar algo positivo, dejando claro que no veo nada que esté roto, ni que esté mal, ni nada por el estilo. Es más las sensaciones que me deja el juego de no disfrutar desde el principio de la partida. Y tenemos 3 más. Vamos con Orleans. Bueno, Orleans yo creo que está entre los juegos... No lo voy a meter en consagrados, creo que Orleans debería estar en juegacos. Aquí va a haber mucha gente que me puede discutir de alguna manera, o que puede pensar que debería estar más arriba. Para mí no lo pondría por delante de All King's Crown. Me parece muy buen juego. Me parece que está sin duda por delante de cualquiera de los que he puesto por detrás en el rango de juegazos. Este juego además lo he jugado con la nueva edición, la Big Box Super Deluxe que sacó Arrakis, que me la compré porque el juego me gusta mucho, lo volvería a jugar y me parece una auténtica maravilla, pero no hay mucho más que rascar, y ahí lo tenemos. Justamente estoy haciendo el tutorial del Orle. Es muy chulo, juego a fuego. 4 partidas al base me hicieron decepcionarme con el tema de los engranajes, no me gustó esa dependencia. Luego dicen que con Espas para de lujo, me gustaría probar. Yo creo que necesita mucho
las expansiones ya no solo por el tema de los engranajes, que puedo coincidir contigo, juego a fuego, pero para mí no es algo que sea necesariamente negativo, sino por el tablero exterior del base es demasiado poco interesante. Demasiado poco interesante. Así que bueno, juegaco, muy bien, una auténtica maravilla. Age of Steam, bueno, aquí no hay discusión, no vamos a hablar de mucho más. Age of Steam es el papá de todos los juegos de los que hemos hablado ahora mismo, es el motor de juegos de trenes, subastas y pick and deliver por excelencia. Es un pepinazo que cada partida que te juegas es una auténtica maravilla y cada mapa al que cambias con una pequeña mini regla te da un cambio súper drástico, que además te da la oportunidad de jugar a 3, de jugar a todo tipo de jugadores, que es un motor en sí mismo y que es una maravillísima. Jugué al destilado de Age of Steam en Nochevieja, mi primera experiencia de trenes, y guay. Prueba al papá cuando puedas, juego a fuego, que te va a gustar, yo creo. Además huele a clásico y está muy bien, está muy bien. Age of Steam es para mí juego de juegos, fue mi top 1 en 2024 de juegos de todos los tiempos. No estoy tan seguro de si va a sobrevivir al que voy a hacer este año en verano, pero sí es verdad que cada vez que lo juego me parece súper disfrutable, y además es que no solo es un juego, para mí va más allá del juego, es un motor para una serie de experiencias distintas que beben de ese mismo motor y que funcionan y dan sensaciones muy distintas, que lo hacen escalar muy bien a todo número de jugadores, que lo hacen cambiar con respecto a lo que vamos a hacer, y son pequeños detalles, giritos de tuerca, pequeñas cositas de mapa a mapa que lo hacen maravillosamente disfrutable. Y salió en diciembre 3 veces y me dio un gustirrinín impresionante. Es que me pasa con Age of Steam que cada vez que lo juego, como que recuerdo por qué está donde está. Si Ars estuviera. Si Ars tuviera trenes, estaría por delante. No. No nos equivoquemos. Papá es papá. Y a papá se le respeta. No nos metamos ahí. Ahora las naves son trenes modernos. Bueno, pues me falta Clanes de Caledonia y Rurik, que yo os he dicho que no lo voy a meter porque es Rurik segunda edición y no tiene ningún sentido que la meta. Clanes de Caledonia se va aquí. Se va con Sagrados, lo jugué con Industria, me lo pasé como un cochinete, muy chulo. Ya el clásico creo que es de mis euros medios favoritos de la historia. Esta edición me parece maravillosa, el setup se hace muchísimo más sencillo, tiene ese guiñito perfecto a juegos de la saga Terra Mística y a los juegos de la cosecha de V. Rosenberg. Es como una especie de híbrido maravilloso entre varios juegos clásicos, pero encaja perfectamente en su lugar. Y luego es que tenemos una expansión que le hace un favor, que lo eleva un poquito más allá, que no añade como una explicación mucho más larga de la que teníamos y que nos hace disfrutarlo una barbaridad cada vez que lo jugamos. Así que este ha sido mi maravilloso mes de diciembre, un mes de diciembre en el que, como veis, y ya advierto que probablemente va a ser la tónica general, no experimenté tanto, y no experimentar quiere decir que no me encuentro cosas que me hagan que se me venga todo tan abajo. Repaso, Age of Steam está donde está y es el rey, es el papá, y al papá se le respeta. Arx ha sido mi enfermedad de 2025, lo he jugado muchísimo y cada vez que lo juego me lo paso muy bien. Si tuve una enfermedad mayor que Arx en 2025 fue Innovation Ultimate, y lo seguimos jugando y sale a mesa cada 2x3. Clanes de Caledonia, clásico, maravilloso. Toy Battle,
no sé si son como 70, 80 partidas este año en físico. La Corona del Viejo Rey, el primero de los juegacos, y yo creo que apunta a que terminemos dejándolo en consagrados. Orleans, muy bien posicionado. The Gang, peculiar, solo para unos pocos, pero para mí destacable entre los juegacos. Sweetlands tiene peligro de bajar a un sólido 7 si le pego demasiados meneos, porque en enero ya no lo he tocado un poco por miedo a que el puzzle empieza a leerse demasiado, así que no destaco que se vaya un poquito para abajo. A Wild Venture, o Una aventura salvaje en español, maravilla de diseño, perfecto para 50-60 minutos a 2 y generar combos muy bien. Luego los sólidos 7, que son juegos que son fijos, que están tranquilos en mi ludoteca, por lo menos la gran mayoría de ellos. Si bajamos un poquito veremos a ver qué es lo que pasa, o si los que están al final es posible que tengan un poco más de peligro. Tenemos Shackleton Base, tenemos Ada's Dream, tenemos El Destino de la Comunidad, Orapa Space, No Lusen, es un juego de bazas, un poco de uno de mis autores de bazas favoritos, Kingdom Crossing, Ants, La Batalla de Oz, que desde mi punto de vista sí puede escalar a juegacos, pero necesita un par de expansiones por parte de Days of Wonder. Emblems, un juego muy chulo con interacción, de ir haciendo mayorías por números en líneas, por decirlo así, y conseguir puntuaciones, mucha interacción, mucho salseíto, muy bien. Perseverance, ok, pero este sí que tiene mucho peligro de caerse. Si el episodio 4 no funciona, solo jugamos el episodio 3. Salfior entra en juego con tu copia. A pesar de ser un juego que disfruté mucho, creo que va a salir de casa. The Orange Sal Overcome, o La Resistencia Naranja, entra por ser un cooperativo, y porque yo no soy muy de cooperativos. Ojo, por favor, pónganle un ojo a este juego, cuídenmelo, porque si os gustan los cooperativos y sobre todo la temática que trata, creo que está muy, muy, muy bien llevada. Tened en cuenta de quién está comentando sobre el juego, y que a veces es complicado dar una valoración que encaje como para subirlo por encima o tal. Yo estoy seguro de que es un juego que voy a volver a jugar y seguramente volveré a disfrutar, pero claro, si un juego como El Destino de la Comunidad, que me parece un juegazo cooperativo, lo pongo un sólido 7, pues este tiene que estar una escalita por debajo, porque en mi casa no hay mucho espacio para este tipo de juegos. Covenant, que se desinfla, y yo creo que es posible que termine yéndose poquito a poco y poquito a poco cada vez más para abajo. A mí me gusta, si estamos hablando de La Resistencia Naranja, a mí me gusta también. O sea, yo no creo que sea un mal juego. De hecho, no creo que ninguno de los 3 juegos que están en juego en tu copia sea un mal juego. Lo volvería a jugar. No dio la talla Coming of Age, que es un juego con el que no me termino de encontrar, y que a pesar de que ha mejorado con las partidas, podría estar en juego con tu copia, podría estar en juego con tu copia, pero me da la sensación de que es de que tanto Covenant como Coming of Age, si algún día dejan mi casa, terminaré por no volver a jugarlos más. El Destino de la Comunidad, ¿qué tal para jugar con el peque? Yo con mi peque lo juego, pero ojo que mi peque es jugón. O sea, mi peque juega Kingdom Crossing y lo juega bien, que no es tampoco una dificultad de la hostia, pero estamos hablando de €1 de 2,7, 2,8. Lo puedes jugar. Si más o menos tiene recorrido, el peque lo juega. Además, lo bueno con los cooperativos es que le puedes ayudar un poquito. Tiene cartas con habilidades que a veces lo dificulta un poco, y le tiene que motivar. Yo lo jugué con el peque 2 veces y se lo pasó muy bien. Y por último, Stupor Mundi, que es que no soy él, soy yo, que no es él, soy yo. Lo puedes poner en nivel fácil. Si no es tanto por ganar o perder, es tanto porque se haga con la dinámica de las mecánicas. Pues eso, ahí lo tenemos, listado completo. Vuelven los tier list. Os agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos los que esperabais
demandabais y reclamabais este listado. La grabación se ha ido como a 1 horita, que seguramente con la edición se quede un poco más corta, aunque no lo voy a editar mucho. Y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias, gente de YouTube. Ya sabéis, os suscribís si os gusta el contenido y más cositas, más cositas. Y una cosa, apoyad el vídeo en el que hablo de los juegos viejunos, que los juegos viejunos necesitan un altavoz. Debéis repasar estos juegos sólidos que están ya consagradísimos y beber de las bases, ir escalando poco a poco. No quiero ser yo el señor viejo que os dé chapa sobre lo que os tenéis que comprar o no, pero necesitan más caso los ancianos, como yo. Hasta luego.